Más que en el mundo político, es en los esfuerzos que se están haciendo para aprobar en Panamá la ley de extinción de dominio, que como lo hemos abordado en otras ocasiones y para utilizar un lenguaje fácil que podamos entender, es una medida con la que se pretende atacar el músculo económico no solamente de organizaciones criminales. Es que en otro país esta herramienta ha servido también para acabar con el músculo económico de estructuras que se utilizan para lavar dinero producto de la corrupción. Bueno, el debate nuevamente ha llegado a la Asamblea. Hay una mesa técnica que ha iniciado este lunes las consultas de las que han participado varios sectores, el ministro de Seguridad, quien está proponiendo esta propuesta de ley, y con nosotros hoy Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, justamente para abordar el tema y ver ahora en su contexto la forma en que está siendo abordado. Se están escuchando todas las partes y me quedo con una reflexión que manifestó en esa comisión un abogado y dijo que la extinción de dominio viene a meterse con la propiedad privada que ha sido protegida por miles de años, es decir, que puede atentar contra gente inocente. Ana Matilde, gracias por estar con nosotros. No, gracias, Castalia, por la invitación y gracias y buenos días a los televidentes. Y agradezco porque es muy oportuna la invitación, porque ayer inició esta mesa técnica en la Asamblea, en la que tuve la oportunidad de estar presente. Yo no participé con el uso de la palabra, pero sí pude escuchar. Y en efecto, cada vez que se debaten temas que son complicados, como este, que tienen muchas posturas distintas, viene siempre el debate constitucional. Lo primero, ¿no? Siempre se cuestiona la constitucionalidad de la misma figura, luego la legalidad del acto, la necesidad de aprobar una figura como esta y cuál va a ser la eficacia o la efectividad de la misma, porque se cuestiona lo que se ha tenido hasta ahora. La mesa técnica, lo que observé ayer es que tiene un poquito de desbalance porque hay muchos penalistas y evidentemente entre más especialista es una persona, más va a defender los principios, las reglas y las posturas de la disciplina que domina a profundidad por lo especialista que es. Y la extinción de dominio en la propuesta internacional, porque un poquito lo que quisiera también recordarle a los televidentes y aclarar es que esto no es un invento de Panamá. Exacto. No es un invento ni de este gobierno, no es un invento de la Asamblea. Esto es una propuesta que viene desde la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en la que y otras convenciones de las cuales Panamá es signataria. O sea que Panamá ha adquirido responsabilidades en esas convenciones, en la que se insta a los Estados partes a que busquen mecanismos alternos y distintos al proceso penal para poder perseguir exactamente la ganancia del delito. Entonces, si seguimos cerrados todos, cada uno en sus posturas, en que el derecho penal impone esto, que el derecho civil otro, porque es que tiene un poquito de cada cosa. Tiene un poquito de lo civil, tiene un poquito de lo penal, y hay que abrir la mente. Aquí es una figura distinta, autónoma, que va sobre los bienes, o sea, es de carácter real. Su naturaleza es pública, o sea, es de orden público, porque precisamente lo que busca es golpear eso que le molesta tanto a la gente. Yo tengo 30 años trabajando y nada más llegó al gobierno ayer y mira todo lo que tiene y no lo puede justificar. Y se ha demostrado hasta ahora la ineficacia de la Contraloría General de la República para ser el antecedente necesario para que el Ministerio Público persiga el enriquecimiento ilícito, porque el enriquecimiento injustificado que debería estar en manos de la DGI, de la Unidad de Análisis Financiero, es decir, la Dirección General de Ingresos con un alcance a la persona y la Unidad de Análisis Financiero con las alertas de sus transacciones, lo que hace es ir a una auditoría de la Contraloría General de la República y eso no ha resultado suficiente. El cuestionamiento, ¿cuál es en el fondo? Bueno, mejora el derecho penal. Si tú dices que tu derecho penal es malo y no es eficaz, mejóralo. Si tú dices que no, que la vía civil, mejora la vía civil. Pero es que sería entrar al mismo torrente que ya tiene deficiencia. Entonces, ¿por qué no ensayar esta figura nueva? Y en algo sí no se equivocaba Giovanni, y es que la primera decisión es política. Claro. En un país siempre que se va a tocar cualquiera de las capacidades que tiene el Estado de perseguir, es una decisión política, de si usted quiere o no tener en el país la figura. Pero aquí y hablando de política, porque todo tiene un manejo político, la propuesta la trae el ministro de Seguridad y su equipo.
Y esa propuesta, muchos han dicho, no lo digo yo, Ana Matilde, no vemos el respaldo del resto del Ejecutivo como una medida que requiere y que es apremiante para el país en sus esfuerzos por combatir el crimen organizado y demás. O sea, como que vemos como al ministro solo. O sea, bueno, es que el presidente debía haber tenido algún tipo de liderazgo en esto, sabiendo hacia dónde quiere llevar el país, pero pareciera que él no está ni en ese ni en otros temas. No, porque sí se necesitaría tal vez esa impronta de hacia dónde vamos, la visión de hacia dónde vamos. Pero la iniciativa legislativa tiene facultad constitucional, o sea, el Ejecutivo a través del Consejo de Gabinete autorizó al ministro, él solamente es el vocero, es quien llevó el instrumento, la propuesta, pero la propuesta viene del Ejecutivo, que tiene facultad constitucional para proponer una ley como esta, que es una ley que plantea una jurisdicción nueva, distinta, autónoma, una jurisdicción completa. Por lo tanto, no se puede hablar de que se van a violentar garantías, porque como establece el procedimiento, en el propio procedimiento se pueden establecer los mecanismos de control de las garantías. Otro punto importante, y es que la propiedad privada que tutela nuestra Constitución, si usted lee el artículo 47 de la Constitución, dice, se garantiza la propiedad privada, y no hay una coma ni un punto ni nada, dice, se garantiza la propiedad privada adquirida conforme a la ley. Quiere decir que el constituyente hizo una distinción entre lo que se adquiere legalmente y lo que no, para dejar abierta la posibilidad en la propia Constitución que usted le dé tratamiento legal a todo aquello que no se adquiere por ley. Ese es el punto de mayor conflicto, y por decirlo de alguna manera, en este momento pareciera que el debate está centrado entre el bando de los buenos y el bando de los malos. Y eso es un error. Porque entonces se empieza a decir, mira el abogado fulano, ¿quién está peleando para que no se incluya, no se incluya el término? Ese abogado ha defendido al narco tal, porque así es. Sí, y bueno, gente, el derecho de defensa es, pero ahorita mismo en ese debate está el bando de los buenos y el bando de los malos. Bueno, lamentablemente... Porque así lo está percibiendo la sociedad. Y lo percibe a veces los diputados, porque es, por ejemplo, la postura del secretario general del Ministerio de Seguridad. Él tiene una postura que es un poco agresiva, y es un poco bando de buenos y malos. Y esto no es así realmente, sino que como toda figura novedosa, siempre va a traer, porque ahí hay también académicos sentados en la mesa técnica. Y además el informe de la comisión tiene ya las posturas de una cantidad de académicos que pasaron por la Asamblea desde el año pasado, y en febrero se rindió el informe. Esta mesa técnica ahora es, según escuché a la diputada que está presidiendo la mesa técnica, que es la diputada Corina Cano, que la intención es que lo que salga de allí es lo que se le va a presentar a la comisión como primer debate para que sea aprobado. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que al tener en la mesa muchos académicos y muchos técnicos, pocos operarios no conocen las limitaciones que se tienen a la hora de perseguir el delito para investigar a la persona y a la vez los bienes. Por eso se produce esa pérdida que se da, esa merma y ese descuido, porque el fiscal en algunos casos y el juez en otras también no tiene la posibilidad de contar con auxiliares que sean contadores, que sean, por ejemplo, investigadores de bienes raíces, que sean expertos para poder hacer una investigación paralela, igualita, eficiente, sobre los bienes de la persona. Pero hay un punto de discordia aquí, y es incluir los delitos de corrupción, incluir los bienes obtenidos de corrupción. Claro. Usted al iniciar esta entrevista ha esbozado las deficiencias que tenemos en nuestro sistema para perseguir esas riquezas, y ese funcionario que llega y se hace rico de la noche a la mañana y no hay forma. O sea, parece que sí hay una intención en excluir ese tema. Sí, y el ministro ha dicho ayer, nuevamente el ministro Pino ha dicho, no veo posible que se excluya el tema de corrupción de una propuesta como esta. Digo, la Asamblea es autónoma, tan autónoma como la figura que se quiere presentar. La Asamblea tiene facultad para poner o quitar lo que quiera, porque es un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por ellos. Obviamente hay quienes sugerimos, así lo tenía mi propuesta de ley desde el periodo anterior, que se incluyan los delitos contra la administración pública, porque cada país puede adecuar el catálogo de delitos que considere que están afectando en su propia realidad. Y a nosotros nos ha golpeado muchísimo el tema de la corrupción en la administración pública. Pero no es una exigencia, ni siquiera es de la recomendación 4 de Gafi, que también exige o también le insta a los países a que
pongan controles y mecanismos que permitan perseguir los bienes. Ni siquiera es una exigencia, un catálogo cerrado de delitos. Sería bueno que Panamá incluyera los delitos contra la administración pública, porque esa es una forma en la que se está evadiendo la justicia por aquellos que se han enriquecido y que han malversado fondos estando en los cargos públicos, y que por la ineficacia del proceso penal, al salir libres ellos también, sus bienes también, los bienes quedan sin poder investigarse. Otro punto que sería muy delicado, que está proponiendo, está en el informe que se hizo y que ahora lo revisará la mesa técnica, es tratar de sujetar la extinción de dominio al resultado del proceso penal. Exacto. Eso es desnaturalizar la extinción de dominio, porque exactamente eso es lo que se busca. Y se supone que eso existe ya. Exacto. Esas son las reglas que a nos través acompañan. de una pena accesoria, exactamente. Así, entonces, eso no es lo que se busca, y realmente Panamá se merece poner a tono con los otros países, porque sobre todo en lo que más se afecta es la posibilidad de la cooperación internacional. Panamá no puede responder adecuadamente con los bienes, no estamos hablando solo de los panameños, sino de aquellos que en otras latitudes delinquen y han encontrado en Panamá un caldo de cultivo fértil para comprar propiedades muy cuantiosas, y que aquí nadie le sigue el rastro. Quiero agradecer a Ana Matilde Gómez por venir a acompañarnos de su expectativa a esta mesa técnica que continúa. Faltan 4 días Asamblea. más, son 6 días, se va hasta el 13 de abril, son jornadas de 4 o 5 horas. Ojalá que se pudiera salir cada uno del esquema de su especialidad y comprender que esto es una figura novedosa, ¿no? Gracias por estar con nosotros y bienvenida siempre. Gracias a ti, Catalina.